Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer un video sobre un resumen de- del Instituto Aula Magna, que es sobre regulación del volumen minuto cardíaco. Así que bueno, voy a ir leyendo. Voy a tratar de que sea una lectura dinámica. Bueno, regulación del volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco es la sangre que expulsa el ventrículo en un minuto de actividad. Sus sinónimos son gasto cardíaco y flujo cardíaco. Entonces, el volumen minuto es la sangre que expulsa el ventrículo en un minuto. Y también le podemos llamar gasto cardíaco y flujo cardíaco. Los factores determinantes de este volumen minuto circulatorio son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. O sea, cuántas veces largo una determinada cantidad, eso me da el volumen minuto cardíaco. Entonces va a estar determinado por frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Frecuencia cardíaca se define como el número de despolarizaciones que se producen en un minuto. Está determinado por el automatismo del nódulo sinusal y normalmente su valor es de 60 a 100 latidos por minuto, llamándose taquicardia cuando se encuentra aumentada y bradicardia cuando se encuentra disminuida. Generalmente siempre menos de 60 se dice que es bradicardia y bueno, y por arriba en realidad ya de 80 a 90 para mí sería una taquicardia, pero bueno, de 60 a 100. La frecuencia cardíaca se relaciona de manera directa con el volumen minuto, salvo en sus extremos donde esta relación se altera. Entonces, la frecuencia cardíaca se relaciona de manera directa con el volumen minuto cardíaco, salvo en sus extremos donde esta relación se altera. Cuando la frecuencia supera los 160 latidos por minuto, se produce una disminución del tiempo de llenado ventricular, disminución que acarrea una caída del volumen sistólico. Entonces, cuando mi frecuencia cardíaca aumenta mucho, no se va a llenar del todo, esta relación va a estar alterada. Entonces se me va a disminuir el llenado ventricular, o sea, no se va a llenar de todo el... acá creo que tengo un dibujito. Bueno, medio casero, ¿no? Pero entonces, cuando hay una alteración y esto empieza a ser como muy rápido, el ventrículo izquierdo no se va a poder terminar de llenar. Disminución que acarrea una caída del volumen sistólico. El volumen sistólico cae. Bueno, ahora cuando esta disminuye a 40 latidos por minuto, ¿qué les decía? Bueno, entonces, cuando esta disminuye a 40 latidos por minuto, también sea el volumen, eso está mal, también sea volumen minuto cardíaco. No dice mucho, no, está mal escrito, chicos. La regulación de este sistema está a cargo de factores nerviosos y hormono-humorales. Entonces, esta frecuencia cardíaca va a estar influenciada por el sistema nervioso y por hormonas también. Pero el principal es el sistema nervioso autónomo, el que va a regular el volumen minuto cardíaco. Este es el agente principal. El simpático produce un ascenso de la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye, pero en condiciones basales existe un predominio de este último. Entonces acordémonos que a nivel basal el predominio lo va a tener el parasimpático. Como que el simpático no estaría ejerciendo nada. El parasimpático, con respecto al volumen minuto cardíaco, es el que predomina. ¿Estamos? Y obviamente el sistema nervioso simpático es el de lucha o huida, te va a predisponer para eso. Entonces vos querés bombear más sangre y el parasimpático es el de relajación, y ese es el que te va a bajar la frecuencia. Bueno, entonces, leímos recién sobre la frecuencia cardíaca, ¿no? Que es el número de despolarizaciones que se producen en un minuto. Y ahora el volumen sistólico dice que es el volumen de sangre que se expulsa en el ventrículo izquierdo en un latido y su valor normal es de 70 a 80. Y ya que estamos, les quería mostrar acá esto que tengo hecho sobre los volúmenes. Se le dice volumen telediastólico al volumen de fin de diástole. O sea, una vez que se abrió la válvula, ahí no me sale, la mitral, y entra la sangre, y esto se llena. En total este ventrículo, si yo le saco una foto, una vez que en el fin de diástole
va a tener 120 mililitros. Ahora bien, cuando empieza la sístole, el volumen que se va a eyectar es de 70 mililitros. Eso es lo que se va a expulsar siempre durante una sístole normal, que es lo que nos decía acá, que es de 70 a 80. Y ahora, el primero era todo lo que había, era telediástole, o sea, porque es de fin de diástole. Expulso 70 y se llama sistólico, y ahora lo que me queda después de una sístole es el telesistólico, y más o menos me quedan entre 40 y 50 mililitros en el corazón. Después, cuando se siga llenando, se empieza a llenar y me venga una diástole, ahí voy a tener al final de esa diástole el volumen telediastólico, que va a ser de 120. Entonces, tengo 120, expulso 70, el telesistólico va a ser siempre de 40 o 50. Que a su vez, esto equivale, esto que a mí me termina quedando, equivale a un 60%, ¿sí? de lo que quedaba acá. Y bueno, no importa, no quiero seguir con esto. Bueno, vamos a ver cuáles son los factores determinantes de la función ventricular y del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las funciones? Primero, mira, estoy recién levantada. Así que bueno, prometo que voy haciendo pausa para tomarme algún mate porque tengo sueño. Pero voy a hacer este video porque si no, no empiezo más. Bueno, factores determinantes de la función ventricular y el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué cosas me van a determinar, ¿sí?, este gasto cardíaco o este volumen minuto? El grado de contracción del músculo cardíaco y por lo tanto el volumen de eyección va a estar determinado por 3 condiciones, ¿no? Que le vamos a llamar precarga, la contractilidad misma que tenga el músculo, digamos, cardíaco, y la poscarga. ¿Qué es la precarga? Es la longitud del músculo al iniciarse la contracción. Ahora lo vamos a ir viendo, pero digamos, primero yo tengo que ver yo lo que voy a analizar ahora es vamos a hacerlo fácil, yo voy a analizar cada sístole. Entonces, antes de arrancar una sístole, yo tengo que ver cómo estaban esas paredes, al milisegundo antes de arrancar. Entonces, esa tensión que tenían las paredes ventriculares, eso se llama precarga. Después, vamos a analizar cómo es la contractilidad de ese músculo cardíaco y después la presión que tiene que ejercer una vez que empieza a contraerse. Y eso se le va a llamar poscarga. Entonces, vamos a empezar a leer sobre la precarga. Yo creo que acá había hecho un grafiquito, no, había empezado a estudiar ayer y quedó ahí. Bueno, ¿qué es la precarga? La precarga es la tensión que soporta el ventrículo durante la diástole. Sí, yo lo tenía en otro lado como que justamente si es eso, es la tensión, o sea, o el estrés de las paredes que tuvo esa diástole al finalizar. Sería como de fin de diástole, justamente. Y esto tiene en cuenta la ley de Laplace, o sea, siempre esto lo podemos relacionar con la ley de Laplace. Que soy medio horrible con el tema de las cosas de biofísica, pero bueno, la ley de Laplace, ¿qué dice? Que la tensión, ¿sí?, es igual a la presión por el radio de un vaso, presión por el radio sobre 2. Entonces, no creo que era otra cosa más, pero no importa. Entonces la tensión máxima durante la diástole, o sea, toda esa tensión que va a soportar el ventrículo, se observa hacia el final de la misma, ya que en ese momento es cuando se tiene el valor máximo de tensión. Y el máximo radio determinado por el volumen de fin de diástole. Entonces, cuanto yo más radio tengo, que es el de fin de diástole, ¿sí?, y cuanta más presión tienen las paredes, porque están rellenos, es donde también voy a tener máxima tensión. ¿Se entiende? Bueno, entonces, equivale a la longitud inicial en los estudios de fibra aislada. Entonces, ¿qué es la precarga? Esta tensión máxima que va a tener el ventrículo luego de fin de diástole. Y va a tener en cuenta la ley de Laplace, que relaciona tensión con presión con radio. Entonces, al fin de diástole es donde yo más presión voy a tener, donde el radio va a estar más grande, porque va a estar lleno de sangre, ese vaso se abrió, esa cavidad. Entonces es donde más tensión voy a tener. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los factores que modifican cómo está este ventrículo ejerciendo tensión.
¿cuáles cosas van a modificarlo? O sea, ¿qué va a hacer que tenga, o va a estar más tensionado o va a estar menos tensionado? Voy a poner pausa, voy a tomar un mate. Bueno, sigo. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a modificar esta precarga, esta tensión que está ejerciendo el ventrículo? Primero y fundamental, el retorno venoso, ¿sí? O sea, toda esta sangre que va a volver a la aurícula. ¿Se entiende? El retorno venoso. Cuanta más sangre a mí me venga, mejor. Porque, o sea, más se va a llenar, digamos. Entonces, es el volumen de sangre que retorna a la aurícula derecha en un ciclo cardíaco. Es de aproximadamente de 70-80 mililitros y es directamente proporcional al volumen de fin de diástole. Esto tiene a su vez otros factores que lo van a modificar. Entonces, este retorno venoso justamente se relaciona con lo que vimos recién. Dijimos que era 70 mililitros lo que uno terminaba eyectando en una sístole, y es lo mismo en realidad que lo que viene a entrar del retorno venoso, que se sumaba a lo que siempre ya queda en el ventrículo, que es 40-50. Entonces, esto es igual también al retorno venoso. Yo me lo voy a anotar acá. Venoso. Bueno. Entonces es de 70 a 80 mililitros. 70 a 80 mililitros. Y hay algunos factores que lo modifican. Y dice, vía Satergo indica que lo que impulsa la sangre en el territorio venoso es lo que queda de energía aportada por el ventrículo izquierdo luego de pasar por la resistencia periférica. Bueno, el vía Satergo mucho no lo entendí, no le voy a dar mucha bola. Vía Salatere es también llamada bomba muscular y está dada por la comprensión que sufren las venas que pasan dentro de los músculos. Comprensión que es aprovechada gracias al sistema de válvulas que posee el sistema venoso. O sea, vía Salatere significa que yo tengo acá este cuerpito que anda por acá. Sí. Entonces, la sangre tiene que volver por las venas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vuelve esta sangre hacia el corazón? Las contracciones musculares es como que actúan como una especie de masaje, digamos, que le hacen a las venas cada vez que el músculo se contrae, que recordemos que las venas tienen válvulas. Entonces, cada vez la sangre puede volver así y quedarse gracias al bombeo que le van a hacer los músculos. Esto es vía Salatere. Vía Safronte es el aporte que hacen los movimientos respiratorios al retorno venoso. Durante la inspiración, la presión del tórax se va a hacer negativa porque yo quiero que entre aire, y esta se transmite a las venas intratorácicas, creando una diferencia de presión entre las venas intratorácicas y las extratorácicas que favorece el retorno venoso. Entonces, cada vez que yo inspiro, inflo el tórax, se genera una presión negativa y eso me favorece el retorno venoso hacia el corazón. La volemia, el volumen sanguíneo total, cuanta más sangre tengo, más sangre va a retornar a la aurícula. Y el tono venoso es el estado de semicontracción o semirelajación de los vasos venosos que depende del sistema neurohumoral. O sea, hay que ver cómo está el tono para que la sangre vuelva, y eso va a depender del sistema nervioso, hormonal y demás. Y me quedo pendiente vía Satergo, lo voy a leer otra vez. Dice, indica que lo que impulsa la sangre en el territorio venoso es lo que queda de energía aportada por el ventrículo izquierdo luego de pasar por la resistencia periférica. O sea, como que el ventrículo izquierdo, o sea, luego de una sístole, en todo el sistema, en el árbol arterial, queda como una especie de energía. O sea, cuanto más bombee quizás en una sístole, después esa energía queda para la diástole, para el retorno venoso. No sé si eso es lo que entendí, si lo entendí mal o bien. Pero bueno, entonces todas estas cosas van a influenciarme el retorno venoso. Vía Satergo, que es la energía que queda. Vía Latere, que es la compresión venosa que hacen los músculos sobre los vasos. Vía Safronte, que es cada vez que inspiro, inflo la caja torácica, me favorece el retorno venoso. La volemia y el tono venoso. Esto fue todo dentro del retorno venoso. Ahora vamos a ver otras cosas que van a modificar a nuestra precarga. O sea, esta tensión que va a tener la pared ventricular de fin de diástole.
Entonces, una y fundamental e influenciada por un montón de cosas es esta precarga. Después vamos a tener el volumen residual, que es el volumen de sangre que queda luego de la expulsión, esto que hablábamos antes, o también le podemos llamar el telesistólico. Entonces, yo se lo voy a poner acá, así no me olvido. Esto también va a influir, telesistólico. La duración del ciclo cardíaco, o sea, está mal escrito acá para que vean. Dice, duración del ciclo cardíaco. Sístole, la frecuencia, en la sístole supongo que será. En la sístole, la frecuencia cardíaca supera los 160 latidos por minuto. ¿O será cuándo? No sé. ¿Cuándo en la sístole la frecuencia cardíaca supera los 160 latidos por minuto? ¿Qué dijimos que pasaba? A ver si me acuerdo bien. Si yo tengo una frecuencia cardíaca muy alta, lo que se veía afectado, si mal no recuerdo, era el llenado ventricular. Entonces no se me va a llenar del todo ese ventrículo. A ver. Se produce una disminución de la fase del ciclo cardíaco afectando de manera más importante, ahí está, el llenado. El llenado, razón por la cual disminuye el volumen de fin de diástole. O sea, cuando aumento el ciclo, ahí, no se me llena bien, entonces tampoco voy a eyectar la misma cantidad. Entonces disminuye el volumen de fin de diástole. Otra cosa es la contracción auricular, ¿no? Que me va a influenciar esta tensión que está soportando la diástole. Va a venir también de cómo se llenó esa aurícula previamente. Ocurre al final de la diástole ventricular, aumenta la contracción auricular que ocurre al final de la diástole ventricular, aumenta el llenado de los ventrículos del volumen telediastólico. Este hecho tiene especial importancia en casos de hipertrofia cardíaca, en la cual la pérdida de la contracción auricular, como ocurre por ejemplo en una fibrilación auricular, si yo tengo una fibrilación de la aurícula, no va a funcionar bien esa aurícula, por ende, ¿cómo me va a llenar bien el ventrículo? Entonces, me va a influenciar este volumen telediastólico, lo que conduce a una disminución del gasto y del rendimiento cardíaco. O sea, yo ya voy a tener de por sí un ventrículo que no se me va a llenar, no va a estar lleno con este volumen que teníamos total de 110, 120, porque no llega a llenar bien la aurícula, como puede ser una fibrilación. Y la distensibilidad, que tiene que ver con la facilidad que tiene un cuerpo para deformarse y por ende el grosor del ventrículo y la constitución histológica del mismo. Si tengo un ventrículo que tal vez no se distiende mucho y no se me va a llenar mucho, entonces eso también me va a afectar la, ¿cómo se dice? La precarga. Supongo que será que si tenés menos distensibilidad, te disminuirá la precarga. Bueno, entonces acá como resumen, la precarga va a estar influenciada mayormente por el retorno venoso. Dijimos que iba a ser lo más importante, que va a estar influenciado a su vez por muchas cosas. Y después vamos a tener el volumen residual, lo que queda, que es lo que dijimos, cómo se contrae la aurícula previamente, la duración del ciclo y la distensibilidad. Y ahora vamos a ver la poscarga. Voy a hacer un cortecito acá. La poscarga ahora es la tensión máxima que soporta el ventrículo durante la eyección. O sea, acá es como muy parecido a lo anterior. La diferencia es que era la tensión que ejercían las paredes acá, y ahora es la tensión que van a tener las paredes después de una eyección máxima. O sería después de después del fin de una sístole. Bueno, entonces, ¿qué cosas van a modificar esta tensión máxima que va a soportar este ventrículo durante la eyección? La impedancia aórtica, la geometría del ventrículo y la resistencia periférica. Me quedan un minuto. La impedancia aórtica es la resistencia que oponen las válvulas sigmoideas, ¿sí?, a la eyección. Eso es un sinónimo de presión diastólica aórtica, y a su vez, para que se produzca un aumento de la impedancia aórtica o de presión diastólica, se produciría un aumento de la... No importa, me queda un minuto. La geometría del ventrículo. Este concepto se va a relacionar con todos los factores independientemente de la presión aórtica. Bueno, siendo que todo aumento del radio o disminución del espesor va a producir un aumento de tensión y por consiguiente el aumento de la poscarga. O
sea, si a mí me disminuye el radio o me disminuye el espesor, me va a provocar un aumento de la tensión. Y después la resistencia periférica es la resistencia que opone los vasos sanguíneos a la circulación de la sangre. Por lo tanto, depende del estado de vasoconstricción o vasodilatación de las arterias. O también si, por ejemplo, tengo, no sé, una placa de ateroma o algo ahí que me está obstruyendo el paso, me va a aumentar la resistencia periférica. Vimos que el otro de la geometría ventricular, que si a mí me aumenta el radio o me disminuye el espesor, me va a producir un aumento de la tensión y por consiguiente un aumento de la poscardia. Y el otro era la impedancia aórtica, ¿sí? Que es la resistencia que ponen las válvulas sigmoidas. Termino acá y sigo con la contractilidad en sí del músculo cardíaco.